Se nos... Muy buenos días, Víctor, ¿cómo están? Bien, bien, ahí te escucho bien, no te estaba escuchando. Digo que vamos a hablar de fútbol porque la primera pregunta que te quiero hacer, y por ahí tiene que ver más con las sensaciones que con lo técnico, es el 94,8% es un escándalo. Doloroso, profundo, porque no esperábamos, porque hacía 30 años que no teníamos un índice de inflación tan poderoso en un año. Sí, Eh, el tema de la selección y del campeonato del mundo bajó los decibeles ahí, ¿no? sí, claro que sí. ¿No? Ayudó a que el pueblo mire para otro lado Ujú. y que no vea, bueno, hay una realidad contundente más allá de todo discurso político, hay una realidad contundente de que ningún salario, más allá de algún pequeño sector del minoritario, hoy en Ujú. día sector asalariado, que ha podido emparejar, ningún sector ha ganado y todos han perdido en poder adquisitivo del salario. Un año de ajuste del salario, ¿no? Que Sí, es, que es una claramente. que es una determinación brutal, muy fuerte. Ujú. Decir que hubo un año más, ya vienen 7 años consecutivos de ajuste del salario real. Ujú. Y escúchame, Rodolfo, ¿cómo le podemos contar a la audiencia el proceso de ese año? ¿Por qué nos pasó en el 2022 tener este número? Bueno, en realidad la causa es mucho más simple de la que explican los economistas acólitos del sistema en los grandes medios de comunicación. Ujú. La realidad es que hay un contexto geopolítico que hace que se demanden materias primas a la Argentina, y esa exportación creciente de la Argentina hace que el sector concentrado de su economía quiera concentrar aún más poder económico. Entonces, ¿qué sucede? Para aquel que no entiende, no sabe todavía cómo funciona el comercio exterior. Las empresas transnacionales exportan, los dólares de la venta ingresan al Banco Central y las empresas reciben la cantidad de pesos multiplicados al tipo de cambio. Ujú. Por lo tanto, eh, cuando hay una devaluación, el único beneficiado es la empresa transnacional, que va a recibir más cantidad de pesos por dólar exportado, ¿sí? Ujú. Entonces estas empresas lo que hacen es buscan una devaluación brusca todo el tiempo, buscan devaluación permanente todo el tiempo para cobrar mayor cantidad de plata por producto exportado. Y como la economía argentina está muy liberada hace muchos años, no es de ahora ni del gobierno de Macri, viene hace muchos años liberada, yo creo que es una consecuencia de la última dictadura cívico-militar, se Ujú. profundizó en los 90, pero es una economía muy liberada. Todos los productos de la Argentina son pasibles de exportación o de importación, o sea, de comercialización con el extranjero. Por lo tanto, todos sus bienes están directa o indirectamente relacionados al precio del dólar, ¿sí? Tenemos una economía dolarizada de facto. Por lo tanto, cuando hay un proceso de devaluación de la moneda local, o sea, de apreciación del dólar en el mercado interno, eso directamente impacta en los precios, directamente impacta en la inflación. La Argentina, desde los últimos 24, 48, 72 meses, los últimos años, ha sufrido una devaluación del peso argentino histórica, histórica. Estábamos en 10 pesos hace muy poquito tiempo atrás y hoy estamos en un tipo de cambio de 180 pesos el dólar oficial y de 300 y pico de pesos los dólar paralelos. Entonces, tenemos una devaluación tan grande que esa es que la dolarización de la economía, junto con la devaluación del peso, hace que todos los precios de la economía se hayan inflado de manera exorbitante. Por eso la causa de la inflación, la causa primera de la inflación es muy clara, que es que la economía está dolarizada y que tuvimos unas devaluaciones muy fuertes. ¿Y por qué no? La pregunta que viene sería, ¿por qué se dan esas devaluaciones? Bueno, las devaluaciones se dan porque el poder concentrado de la economía, que es el sector transnacional del comercio exterior, presiona y dirige cuál es esa devaluación. Vos sabés, Rodolfo, que quiero subrayar algunas cuestiones que dijiste que me parecen no interesantes, súper interesantes. La primera es que la gente entienda, comprenda que las cuestiones políticas impactan de manera dura en su vida, en lo cotidiano, y que esto arrancó con la dictadura militar, con torturas
con asesinatos, con despojos, con exilios, para implementar esta cultura bimonetaria. La segunda tiene que ver con las cuestiones relacionadas a los medios hegemónicos. ¿Por qué la palabra devaluación, viste, salió de los medios? Porque viste que no se habla de la devaluación, por ahí se habla del dólar, blue, como si tuviera otro significante. Nosotros arrancamos el año, creo que con 103 pesos, 104 pesos, que costaba el dólar oficial, y lo terminamos con 180 y pico. Esas microdevaluaciones, Rodolfo, han servido solo, por lo menos hasta acá, escuchándote, como para mantener cierto diálogo con las grandes empresas para que no nos sigan sacudiendo. Sí, fue una extorsión permanente de las empresas transnacionales al cual el gobierno cedió permanentemente. Yo creo que ni siquiera luchó, cedió totalmente. Con el dólar soja le dio un dólar a más de 200 pesos, y con las devaluaciones mensuales, alrededor del 7%, le fue dando una devaluación anual que superó el 75-80%, llevándonos a un dólar ahora de más de 180 pesos, que es lo que hizo que la Argentina aumente extraordinariamente sus exportaciones. Entonces, al gobierno que le dio eso, gobernabilidad, no lo presionaron tanto, hubo menos presión de los poderes económicos, y esto se ve reflejado en los acuerdos de precios que hicieron bajar los últimos 2 meses un poco el índice de inflación. Pero lo que tenemos que evaluar nosotros es cuál es el resultado para el pueblo, ¿no? Sí, para el pueblo es pérdida absoluta del poder adquisitivo de los salarios, y de última festejar en una paritaria, empatar ahí nomás la inflación. Ahora, hablaste de precios justos que permitió más o menos acomodar. Sin embargo, en el rubro alimentos volvimos a subir. Sí, bueno, hay una realidad, ¿no? Más allá de este discurso que trato de ser lo más allá de crítico, de decir mi verdad, hay una realidad de que todos los diciembre el rubro de alimentos sube. O sea, interanualmente, si vos agarrás diciembre contra noviembre de todos los años, siempre el rubro de alimentos crece comparado de diciembre a noviembre. Hay algo que es estacional, que es producto de la fiesta, es producto del aguinaldo y de las fiestas. O sea que puede ser que en enero volvamos a tener una baja en el precio. Te digo porque el tema de los alimentos es lo más complejo de todo esto. En un país donde tenés 40% de la gente pobre, le aumentás la comida y Dios me libre, es una cosa ya, viste, que raya los derechos humanos, claramente. Entonces, digo, la violación a los derechos humanos, que una familia no pueda tener plata para darle de comer a los pibes, es ya una locura en este país encima, ¿no? Entonces podemos decir que en enero existe la posibilidad que Precios Justos termine sirviendo de alguna manera para no tener la espada arriba de la cabeza con el tema de los precios de la comida. Precios Justos es el resultado de una extorsión. Entonces, si el gobierno sigue avanzando en este marco de acuerdo de ceder, como sería abrir un nuevo dólar soja, ¿no? Abrir un nuevo dólar soja con un dólar subsidiando a las empresas transnacionales, ¿no? Porque esto acá pasa algo muy emblemático. Cuando se estuvo discutiendo en los últimos meses sobre los 20.000 planes sociales que estarían mal y que habría que bajar 500 planes sociales a una organización social, 1.000 a otra, y estábamos hablando de montos que no llegaban a los 200 millones de pesos, el gobierno nacional subsidia con 60 pesos por dólar exportado a empresas transnacionales que son más ricas, tienen más PBI que el país entero, y sin embargo todos nosotros estuvimos subsidiando ese dólar soja. Si llegan a un nuevo acuerdo, seguramente se va a respetar precios cuidados y va a haber una tendencia de equilibrio o a la baja de la inflación. Sí. Pero el sector tan concentrado, acopiador, monopólico de la Argentina, que se agrava porque en el día de ayer se aprobó la fusión, el gobierno nacional aprobó la fusión de Syngenta con Nidera. Quiere decir que el gobierno nacional promueve la concentración de ese poder, no solamente que aumenta sus riquezas y cede ante las extorsiones, sino que le habilita a seguir concentrando poder, ¿no? Este poder lo que va a hacer es, mientras que le permitan concentrar mayor cantidad de riqueza,
bueno, mantener cierto equilibrio en los precios de la macroeconomía. Lo que está sucediendo de fondo es que el sector del poder transnacional del comercio exterior, que es el que determina los precios de la economía argentina, y el sector del poder financiero, que se vio muy favorecido durante todo este gobierno y también en el gobierno de Macri, en los últimos 7 años, están tomando las decisiones de fondo de la política económica nacional. Son esos dos grupos son los que definen cuál es la política económica nacional, cuál es el modelo productivo, el modelo exportador, el modelo rentístico, el modelo de concentración, un modelo de especulación financiera con altas tasas de interés. Ellos están tomando las definiciones políticas del gobierno nacional. Por lo tanto, hecho que tiene como principal afectado al pueblo y que anula cualquier vestigio de democracia que aún tengamos en la política nacional. Rodolfo, el otro día hablaba con Horacio Rovelli y tuvo una frase lapidaria. Dijo, el 2022 es el 88 de Alfonsín y el 2023 es el 89. Si tenemos los que tenemos memoria, sabemos que en el 89 explotó todo por el aire con la hiper. ¿Vos ves un escenario parecido? No, la verdad que no. Bien. Generalmente acuerdo con Horacio Rovelli, un gran compañero, pero yo creo que han encontrado los grupos estos lastimosamente, ¿no? Porque lastimosamente para nosotros, para el pueblo. Yo creo que los grupos estos importantes, del verdadero poder de la Argentina, que son las transnacionales del comercio exterior y el poder financiero, Ya se han acomodaron. encontrado, Ujú. han encontrado en Massa y en el acuerdo político que generó Massa, detrás de este modelo de economía primarizada, exportadora, rentística, han encontrado un lugar donde se sienten cómodos y yo creo, a diferencia de esto que planteabas, yo creo que hasta lo van a impulsar para que continúe. ¿Vos ves una posibilidad de salir del Ministerio de Economía y cruzar la calle y llegar a Balcarce 50 para Sergio Massa? Sí, o en su defecto, que mantenga el lugar de Premier, Ujú, ¿no? De ujú. primer ministro que tiene, gobernando las sombras, pero este mismo esquema económico que continúe, porque yo te digo, no solamente es comparable la primera década del siglo XX, para nosotros tener un registro de cómo el sector de la oligarquía, que hoy en día ya es transnacional, no es nacional como en aquel momento, el sector de la oligarquía en la Argentina está siendo tan beneficiado y se está dando un proceso de tal concentración económica. Por ejemplo, un dato clave, Víctor, es que este año todavía no están los datos de cierre de año de comercio exterior, pero Ujú, este año yo estimo que va a haber más de 20.000 millones de dólares de superávit comercial. La ujú. Argentina importó 70.000 y exportó más de 90. Va a haber más de 20.000 millones de dólares de superávit comercial. Y sin embargo, en el Banco Central están la misma cantidad de reservas que a principio de año. Lo Escu- que te muestra claramente, y no se pagó nada de deuda porque todo se roleó, todo se canjeó, todo se volvió a refinanciar. Lo que te muestra claramente, y no se invirtió nada, no hubo ninguna inversión en dólares del gobierno nacional, lo que te muestra claramente que esos más de 20.000 millones de dólares se fugaron todos. claro. Se fugaron todos como giro de dividendos, se fugaron como ganancias de las empresas que vinieron a invertir mediante la ley de inversión extranjera directa. Se fugaron más de 20.000 millones de dólares en una fuga de capitales histórica en la Argentina. Un proceso de concentración de la riqueza extraordinario sucedió este año. Rodolfo, te hago la última porque ya estamos, ya nos fuimos de la tanda. Tendríamos que haber tirado la tanda hace rato, pero es muy apasionante esta charla. Me quiero quedar con el tema Massa y me quiero quedar con esta cuestión de que ya las transnacionales, digamos, el poder concentrado está como cómodo con este gobierno. Entonces pienso en el presupuesto, este que se votó, y pienso en el valor del dólar, pienso en el número de inflación, pienso en las declaraciones de Kelly Olmos y de ya Kelly Olmos ya dijo que lo tiene medio charlado con la CGT, el techo del 60. Entonces, esa previsibilidad, ¿no?, del gobierno en este presupuesto, escuchándote hablar, y yo más o menos algo parecido puedo llegar a pensar, puede ser que se respete. Digo, el dólar para fin de año en 200 y pico de pesos, una inflación que por ahí se quede en el 60, pero producto de esta extorsión, comillas, de la que vos hablás. Sí, sí, yo creo que va a estar cerca de cumplirse. Generalmente los presupuestos nunca se cumplen y nunca se están cerca. Yo creo que este va a estar cerca de cumplirse, va a estar más o menos rondando eso, un poquito más en cada uno de los valores.
pero yo creo que va a estar cerca de cumplirse a cambio de esto, a cambio de que el sector del poder financiero hoy en día lo que está puesto en en pasivos del BCRA, o sea, en especulación financiera en plata, que solamente está puesta para ganar intereses y alejada del esquema productivo, es el doble del total de la base monetaria del país. O sea, si nosotros juntamos toda la plata de los argentinos en un solo lugar, empresas, caja de ahorro, cuenta corriente, salarios, toda la plata de los argentinos en un solo lugar, lo que hay en los bancos es el doble. A ese grado estamos financiarizados los argentinos. Entonces, mientras que se siga permitiendo altas tasas de interés para que el poder financiero esté contento y mientras se siga dando estímulo para aumentar la exportación y que todas las ganancias, todas las riquezas se puedan fugar fuera del país, estos sectores, estos dos grandes sectores concentrados, y no son solamente sectores concentrados, son sectores transnacionales, que eso es lo más importante. Son sectores concentrados y transnacionales, van a tratar de promover, cuidar y estimular que estos supuestos del presupuesto 2023 se cumplan o estén cerca. ¿Por qué? Porque le van a tratar de brindar gobernabilidad a un gobierno que está siguiendo a pie de juntillas lo que le propone el FMI, que es lo que le proponen también ellos mismos. Rodolfo, una charla apasionante y me parece que hiper rica para nuestras y nuestros oyentes que tienen que cuidar la moneda, pero al mismo tiempo también tienen que saber, interesarse y comprender que cuando hablamos de soberanía estamos hablando de estas cuestiones, de que no venga nadie a extorsionarnos y que nos pegue una paliza como en el 2022 y que la solución sea el sometimiento para que no nos vuelvan a castigar. Muchas gracias por estos minutos, Rodolfo. Gracias a ustedes, Víctor. Un saludo a todos ahí. Dale, un abrazo grande.